Gemma, estoy feliz de estar aquí y para hablar de tu mami. Me hace muchísima ilusión hablar de mamá y contigo. ¡Qué bien! Qué bien. Bueno, tu madre fue una gran actriz de teatro, de cine, de televisión, y cuando ya además tenía un carrerón, le llega Escenas de matrimonio, que de pronto fue, yo me imagino, que un cambio en su vida importante, ¿no? Tremendo. ¿Cómo lo vivió ella? Pues muy bien. La verdad es que lo vivió muy bien, porque a mi madre lo que más le gustaba era tener contacto con la gente. O sea, salir con mi madre de casa a comprar al mercado era decir, vámonos con 3 horas de tiempo, porque la paraban. Entraba en cualquier gran superficie, se acercaba a todo el mundo, tenía una paciencia increíble con todo el mundo, porque ella entendía que si alguien se acercaba tan cariñoso, decirle, porque siempre eran mensajes muy bonitos, qué mal lo estoy pasando y usted me saca siempre una risa, o tengo a alguien enfermo y tal, no me la pierdo nunca, me hace usted muy feliz. ¿Cómo le vas a negar, déjenme, o no me haga una foto, o no me sé qué? No, atendía a todo el mundo. Entonces, esa parte de fama que era un poco incómoda, mi madre la gestionaba maravillosamente bien, porque le parecía muy bonito que la gente les dijera eso. Y si ya iban los dos por la calle, Pepe y mamá, ya era una cosa que Claro. Yo me apartaba y decía, Dios mío, Es que tenían una química bestial. O sea, aparte de que eran dos grandes actores, tenían una química que era brutal. Habían trabajado mucho tiempo juntos antes, ya se conocían de hace muchísimo tiempo. Pero es verdad que de estas cosas que pasan, había química, efectivamente. También es ridículo lo que tienes tú entre las piernas y yo no digo nada. Además, ¿qué hay de malo en que intentes sacar algo de dinero? Bueno, madre mía de mi vida, querida niña. Yo ya estaba en esa serie, pero apareció ella para hacer de mi mujer. Y ahí empezamos a intimar, a conocernos y surgieron cosas. Algún día tenemos que hacer algo juntos, vamos a ver qué pensamos y tal. Y de repente, pues mira, en esos programas de los sábados de Televisión Española, que dirigía José Luis Moreno, pues de repente ahí seguimos, hasta que llegó el momento de las camas, seguimos, 15 años de escenas de matrimonio, viajamos con escenas de matrimonio, matrimoniadas, se llamaba la función que hacíamos teatral, y es verdad que ya entre nosotros había ya una entente impresionante, tanto en la gente que me decía, porque su señora, digo, no, es en la ficción. Ah, no es su señora. No, en la ficción. Pues parece, claro, digo, como nos llevamos tan mal, pues es lo normal pensar que somos pareja. Pues no somos pareja. Mucha gente creían que eran pareja de verdad. Sí. ¿No? Sí, Pensaban no. que era matrimonio y nada más lejos de la realidad. Nada. Pero sí que es verdad que tenían muchísima química. Te tienes que poner a currar, ¿eh? No me da la gana. Además, ya tengo 2. Soy una pobre pluriempleada. ¿2 qué? 2 trabajos. Hacer la casa y aguantarte a ti. Tendría que ganar más que un controlador. Vaga, que eres una vaga. Pepe, para mí es una persona entrañable. Como compañero, Y ¿cómo muy es? buen actor. Es Muy buen Muy actor. buen actor. Y siempre estamos peleando, él dice blanco y yo digo negro. Por eso a lo mejor hemos gustado tanto en la función, porque éramos igual, ¿no? Pero es una grandísima persona, un compañero estupendo, muy buen actor. Y yo tengo con él que lo miro y entiendo todo lo que me dice, o él me entiende a mí. Eso es muy importante. Y es verdad que llegó un momento en que nos conocíamos tanto, pasábamos tantas horas juntos, que con una simple mirada en un momento determinado, sabía yo que ella se había quedado, por ejemplo, sin letra, y a ver de qué manera la echaba una mano, y ella ocurrió todo lo contrario. Yo la miraba, me quedaba yo y te quedado callado, y ella hablaba, y bueno. Es que Era muy potente también. Era muy potente. Era muy bestia. Sí. Era Yo muy creo que bestia. a día de hoy no se podría hacer una serie así, ¿no? Yo creo que hoy en día esto no se miraría bien. Cuando yo empecé con esta serie, los primeros días, esto lo cuento siempre también. Lo digo porque mi hija está diciendo, ya está con lo mismo. Bueno, pues Cuéntalo, sí, cuéntalo. lo cuento. Yo decía a los autores, digo, oye, esto no puede ser, esta mujer no puede decir estas cosas, es muy brutal, no se puede decir nada. Sí se puede, sí. Bueno, pues las personas que me han hablado a mí han dejado a los autores en pañales. Las cosas que a mí me han contado las señoras de su matrimonio, se te ponen los pelos de punta.
¿Y recuerdan quiénes eran esos autores? Alberto Caballero junto a su hermana Laura fueron los responsables del éxito de Las matrimoniadas de Pepa y Abelino, además de otras series muy populares en España como Aquí no hay quien viva y La que se avecina. Voy camino a la ciudad. Alberto, ¿cómo estás? Muy bien. Sí, yo estoy muy contenta de estar aquí contigo. En este escenario. En este escenario tan mítico, maravilloso, que tan buenos ratos nos ha hecho pasar. Estamos aquí con una de las mentes, y digo una porque la otra es tu hermana, más brillantes de la comedia en este país. Muchas gracias. Somos más, hay algún guionista más. Por supuesto, pero vosotros sois además creadores, productores, directores, sois el alma de Contubernio. Y empezasteis haciendo algo que fue un éxito, y no sé si fue un éxito inesperado, que fue lo de Escenas de matrimonio, que al principio formaba parte del programa de José Luis Moreno, pero luego se convirtió en una serie en sí misma. Sí, empezaron como sketches. Yo me acuerdo que estábamos en la sala de guión, porque nosotros teníamos que hacer 3 sketches por programa, cada sábado, ¿no? En directo. Y entonces yo creo que a Laura se le ocurrió, oye, ¿y 3 matrimonios? Porque claro, nosotros lo hacíamos con entre los que estaba Marisa, con el grupo de actores, teníamos 6 actores. Y entonces, más o menos por edades, coincidían 2 mayores, 2 medianos y 2 jóvenes. Y entonces dijimos, oye, tres parejas tal. Y yo, muy lúcido en aquel momento, dije, eso no da para un sketch. Ahí no tuviste la misma visión que para el resto de las series. Y entonces dijo, vamos a probar y tal. Y entonces acabamos haciendo como 200 y pico sketches de eso. Luego hicimos una selección, hicimos teatro incluso, o sea, giramos con el teatro. Y luego ya, cuando estábamos ya nosotros haciendo series por nuestra cuenta, pues se rescató aquello y se convirtió en una serie que también fue un éxito, un access. Un access para Telecinco, sí. Por lo menos para mí, la pareja que además mejor funcionaba, eran todos grandes actores, estaba todo muy bien escrito, pero la pareja que funcionaba porque era la más bestia. Y porque era el final del gag, o sea, hacíamos la misma situación, cómo se trataba en 3 generaciones diferentes. En los súper enamorados. Y cómo el amor se iba deformando, por la convivencia, Entonces, claro, la gente estaba esperando que llegaran Marisa y Pepe para poner la guinda a cada gag, ¿no? Es claro, cuando tú encuentras actores con sentido del humor más o menos afín, pues tú ya sabes que va a ser mucho más fácil trabajar con ellos, claro. Claro, ¿qué tenía de Pepa o Pepa de Marisa? Bueno, ella era bastante... la escasez de filtro, o sea, en su caso no era un filtro por bestia, ¿no? Como era el personaje de Pepa, que era más de te suelto la mayor burrada que se me ocurra y me da igual. Era un filtro más era una ausencia de filtro más por volada, porque ella iba por la vida pues libre, ¿no? Entonces de repente pues te decía una cosa o metía la pata o hacía un comentario que te partías de risa, por eso, porque no, estaba un poco ajena a lo que eran las convenciones entonces era súper divertida, porque a mí la gente relajada espiritualmente me gusta mucho, me parece muy sana.